¿Por qué existen camiones en los que el motor está literalmente debajo del conductor? La idea sorprende, sobre todo para quienes están acostumbrados a ver camiones con un morro delantero largo, donde todo parece estar en su lugar. Sin embargo, fuera de ese esquema más familiar, en muchos países, especialmente en Europa y partes de Asia, miles de camiones circulan cada día con el motor situado justo bajo el suelo de la cabina. Una solución que a primera vista puede resultar contradictoria si se piensa en el calor, el peso y las vibraciones que genera una máquina de cientos de kilos. La respuesta no tiene que ver con estética, sino con decisiones ligadas a la ingeniería, a las normativas de circulación y al aprovechamiento del espacio disponible, un conjunto de factores que explica por qué en el transporte pesado conviven dos grandes maneras de entender el diseño, cada una pensada para responder a necesidades operativas muy distintas. Los camiones de cabina convencional mantienen el motor por delante, con un morro pronunciado que marca su silueta clásica. Frente a ellos, los diseños de cabina adelantada sitúan el motor bajo el propio habitáculo para acortar la longitud total y mejorar la maniobrabilidad en entornos urbanos o carreteras estrechas. Estas dos arquitecturas no compiten, conviven porque responden a necesidades radicalmente distintas. El diseño de cabina adelantada permite aprovechar cada centímetro legal del camión para carga, reduce el radio de giro y facilita el movimiento en espacios reducidos. Al mismo tiempo, esa misma configuración introduce una serie de retos técnicos que condicionan todo el diseño del vehículo, desde la gestión térmica y la distribución de peso, hasta la accesibilidad al motor y el aislamiento del conductor. Colocar el motor debajo de la cabina no solo cambia la forma del vehículo, también transforma su estructura, su equilibrio, su mantenimiento y hasta la propia experiencia de conducción. Es una decisión que redefine cómo se siente y cómo se comporta el camión en marcha. Si existen camiones con el motor dentro de la cabina, ¿qué diferencia realmente este diseño de un camión con morro y por qué ambos siguen coexistiendo en el mundo del transporte? Esa diferencia empieza en la forma en que cada arquitectura entiende el trabajo que debe realizar el camión. Dos filosofías de diseño que no nacen únicamente de la estética o la tradición, sino también de necesidades técnicas, normativas y operativas muy distintas. Dentro de ese contraste aparece la cabina convencional, la arquitectura más reconocible en países como Estados Unidos, Canadá o Australia. En este diseño, el motor se sitúa delante de la cabina, protegido por un morro pronunciado. Esa zona frontal aloja el radiador, los ventiladores, el intercooler, los conductos de aire y los accesos principales al motor, mientras la cabina queda situada más atrás, lo que proporciona una distancia mayor entre el conductor y el punto de impacto en caso de colisión frontal. Es un diseño con un espacio generoso bajo el capó, que favorece la disipación de calor y permite emplear radiadores de gran tamaño, algo particularmente útil en climas cálidos o para motores sometidos a cargas prolongadas. Esta arquitectura también destaca en el mantenimiento, ya que acceder al motor es tan simple como abrir el capó y permite al mecánico inspeccionar prácticamente todo el conjunto sin necesidad de herramientas especiales ni maniobras adicionales. Ya en carretera abierta, la cabina situada más atrás ofrece una conducción más suave, porque el conductor queda más distanciado del eje delantero y de las irregularidades del terreno. Pero toda esta comodidad estructural tiene un precio, porque el camión ocupa más longitud total y eso reduce la capacidad útil de carga en países con límites estrictos. Su radio de giro también es mayor y resulta menos práctico en entornos urbanos saturados o zonas industriales con accesos estrechos. En contraste, los camiones de cabina adelantada, muy comunes en Europa, Japón y parte de Asia, renuncian al morro y colocan la cabina directamente sobre el motor, un diseño compacto que maximiza la longitud destinada a la carga dentro de las restricciones legales. En Europa, por ejemplo, un camión articulado está limitado a una longitud total, por lo que cualquier centímetro que se ahorre en la cabina se transforma en espacio útil dentro de la caja o el remolque. Además, acercar el eje delantero al conductor mejora la maniobrabilidad, reduce el radio de giro y permite operar en calles estrechas, muelles de carga ajustados o centros urbanos antiguos. La cabina adelantada también aporta una visibilidad frontal más directa, con el conductor prácticamente sobre el límite del vehículo. Pero este diseño también implica compromisos técnicos importantes.
Hay menos espacio frontal para radiadores y sistemas de refrigeración. El motor queda más próximo a la cabina con el consiguiente desafío acústico y térmico, y el acceso al motor requiere inclinar toda la cabina mediante un sistema basculante. Además, al no haber una sección frontal que actúe como zona de deformación en caso de impacto, la estructura de la cabina debe reforzarse mucho más para absorber la energía de un choque frontal. Este contraste explica por qué ambos diseños siguen coexistiendo, porque responden a necesidades distintas. En regiones con autopistas largas, bajas restricciones de longitud y recorridos de miles de kilómetros, la cabina convencional ofrece ventajas claras en confort, espacio y mantenimiento, mientras que en entornos urbanos, con normativas estrictas y donde cada centímetro cuenta, la cabina adelantada es la solución más eficiente. Pero cuando la cabina adelantada obliga a compactarlo todo, ¿cómo afecta esa decisión al chasis, la estructura frontal y la distribución del peso en un camión? Colocar el motor bajo la cabina no solo cambia su posición, obliga a replantear la parte frontal del chasis desde la estructura hasta la ubicación de los ejes y los puntos de carga. El espacio se reduce y cada componente debe integrarse dentro de un volumen mucho más contenido, lo que exige reforzar zonas clave y redistribuir esfuerzos para mantener estabilidad, maniobrabilidad y seguridad, sin aumentar innecesariamente el peso del conjunto. En un camión de cabina convencional, el diseño tiende a ser más lineal, con el motor situado por delante del eje delantero, apoyado en soportes amplios y con un chasis que se extiende hasta la defensa frontal. Ese espacio permite alojar radiadores, ventiladores, intercoolers y otros componentes sin restricciones severas. Al pasar a la cabina adelantada, el eje delantero queda casi debajo del conductor y el motor se inserta entre los largueros del chasis, justo debajo de la cabina, lo que obliga a emplear un frontal extremadamente compacto, con una arquitectura vertical y reforzada. El motor descansa sobre soportes específicos diseñados para absorber vibraciones y cargas sin transmitirlas en exceso a la cabina, y al tener menos espacio frontal, los componentes auxiliares deben distribuirse lateralmente, creando configuraciones más densas y complejas. Esta disposición modifica de forma directa la distribución de peso del camión. Al estar el motor localizado más cerca del centro geométrico del vehículo, el reparto entre ejes es más equilibrado, algo especialmente útil en entornos urbanos donde se realizan maniobras constantes a baja velocidad. La mayor carga sobre el eje delantero mejora la precisión de la dirección y facilita movimientos en espacios reducidos. En cambio, obliga a que los brazos de suspensión, los amortiguadores y todos los elementos que soportan ese eje sean más robustos, tanto por la masa adicional como por la proximidad del motor y sus vibraciones. Dentro de ese mismo replanteamiento estructural, el sistema de dirección también debe ajustarse a esta arquitectura, con el motor ocupando espacio entre los largueros y limitando el volumen disponible para engranajes, barras y mecanismos, lo que obliga a un diseño más compacto y, en ocasiones, más sofisticado. Como parte de esa misma adaptación, el chasis en este tipo de camiones necesita una rigidez superior en la zona frontal. Los largueros deben resistir no solo el peso del motor, sino también los esfuerzos generados por el basculamiento de la cabina y por las vibraciones constantes del bloque. Además, al no existir un morro que actúe como zona de deformación, la cabina debe integrarse en el propio sistema de absorción de impactos. Esto implica refuerzos internos, estructuras tubulares y materiales preparados para soportar cargas importantes y proteger al conductor. A pesar de los desafíos estructurales, esta arquitectura ofrece ventajas evidentes. Por ejemplo, el camión puede aprovechar cada centímetro permitido por la legislación para cargar mercancía. La posición adelantada del eje delantero facilita giros cerrados, maniobras en calles estrechas y aproximaciones precisas a muelles de carga, mientras la sensación de control a baja velocidad se incrementa y el camión se adapta mejor a entornos urbanos, logísticos y de reparto. Pero este diseño compacto trae consigo un problema evidente. El motor queda rodeado por chasis, cabina, aislamientos y sistemas auxiliares. El calor generado, que en un camión con morro se disipa hacia un frontal abierto y amplio, queda aquí atrapado en un espacio reducido. Ahí es donde surge el verdadero reto térmico. El calor ya no puede escapar con la misma facilidad que en un frontal abierto. ¿Cómo logran entonces los ingenieros disiparlo cuando el motor trabaja dentro de un volumen tan contenido? Para controlar ese calor concentrado bajo la cabina, la refrigeración debe replantearse desde su propia arquitectura.
el frontal deja de ser solo una entrada de aire y pasa a convertirse en un sistema compacto donde cada conducto, cada ventilador y cada radiador trabajan con mayor precisión para mover grandes volúmenes de aire dentro de un espacio reducido. El diseño de cabina adelantada obliga a concentrar funciones que en un camión con morro disponen de mayor superficie, ventilación natural y separación respecto al conductor, por lo que cada solución térmica debe integrarse de forma más densa y eficiente. El primer desafío aparece en la propia arquitectura del camión. El frontal plano reduce significativamente la superficie disponible para radiadores y conductos de aire. En un camión convencional, el aire entra por una rejilla amplia, avanza hasta los radiadores y se distribuye con fluidez. En uno de cabina adelantada, en cambio, el paquete de radiadores, motor, intercooler, aceite y aire acondicionado debe colocarse prácticamente pegado a la estructura frontal. Esto deja menos margen para que el aire fluya de forma natural y hace imprescindible recurrir a radiadores más grandes o más densos, con aletas optimizadas para maximizar el intercambio térmico incluso en condiciones de espacio limitado. Dentro de ese conjunto, el intercooler juega un papel fundamental, ya que el aire comprimido procedente del turbo puede alcanzar temperaturas muy elevadas. En un frontal reducido, la colocación del intercooler exige soluciones compactas y eficientes, a menudo integrándolo en un módulo junto al radiador principal. Además, algunos diseños añaden radiadores secundarios para el aceite del motor o para el sistema de recirculación de gases, especialmente en camiones sometidos a operaciones urbanas intensas donde el calor tiende a acumularse. Para compensar la menor entrada de aire por avance natural, los ventiladores deben trabajar con más fuerza. En estos camiones se emplean ventiladores de alta presión estática, capaces de forzar el paso del aire a través de un paquete de radiadores muy denso. Estos ventiladores suelen ser hidráulicos o eléctricos de gran potencia, con sistemas de control que ajustan su velocidad según la temperatura real del motor, evitando sobrecalentamientos tanto en tráfico denso como en subidas prolongadas. Más allá del propio ventilador, la gestión del flujo de aire también es esencial, y por eso los ingenieros diseñan conductos y túneles cerrados que obligan al aire a atravesar la superficie completa del radiador, evitando fugas laterales. Deflectores, sellados y carenados internos canalizan el flujo con gran precisión, algo necesario puesto que la presión aerodinámica en el frontal de un camión de cabina adelantada es menor que en un camión con morro, asegurando así que el motor reciba una refrigeración suficiente incluso cuando el flujo natural de aire es limitado. Otro aspecto clave es la protección térmica del conductor, con el motor situado bajo la cabina y el calor tendiendo a transmitirse hacia el interior, lo que obliga a emplear paneles aislantes multicapa, cámaras de aire y materiales diseñados para resistir altas temperaturas. Esa misma gestión térmica también se refleja en el suelo de la cabina, que suele incorporar aislamiento adicional. En muchos modelos se añaden revestimientos que reflejan parte de la radiación térmica generada por el motor y por el turbo, manteniendo un ambiente interior seguro y confortable incluso en verano, o en operaciones urbanas donde el motor trabaja a alta temperatura durante largos periodos. Ese equilibrio térmico también depende de las condiciones de uso, y en tráfico urbano, donde las velocidades son bajas, el ventilador se convierte en el principal responsable de mantener el motor dentro de su rango térmico. En carretera, aunque el flujo frontal mejora, la densidad del paquete de radiadores sigue siendo crítica, especialmente en subidas largas o en días de alta temperatura ambiental, por lo que los camiones modernos incorporan bombas de agua controladas electrónicamente, termostatos inteligentes y sensores que ajustan la refrigeración en tiempo real. Pero aún con todas estas soluciones, el motor continúa encerrado bajo la cabina, rodeado de conductos y componentes sometidos a grandes cargas térmicas. Esa realidad plantea una cuestión inevitable. ¿Cómo acceden los mecánicos para revisar o reparar cualquier componente sin desmontar medio camión? Trabajar sobre un motor ubicado bajo la cabina sería prácticamente imposible sin un sistema capaz de liberar todo el frente del vehículo en segundos, y es por esa razón que surge la cabina basculante, un mecanismo que permite inclinar la estructura completa y dejar el conjunto mecánico expuesto sin necesidad de desmontar paneles ni componentes estructurales. Este sistema se convierte en uno de los elementos clave que hacen viable el diseño de cabina adelantada. En esencia, la cabina está unida al chasis mediante un conjunto de bisagras reforzadas situadas en su base frontal.
Cuando se activa el sistema de elevación, toda la cabina, asientos, instrumentación, parabrisas y estructura completa se inclina hacia adelante describiendo un arco controlado. Para un mecánico, esto equivale a retirar de golpe toda la carrocería frontal, dejando el motor completamente expuesto y accesible. El sistema de accionamiento varía según el modelo, pero en la mayoría de los camiones se emplean cilindros hidráulicos o electrohidráulicos que generan la fuerza necesaria para elevar la cabina. Estos cilindros están equipados con válvulas de seguridad que impiden un descenso brusco en caso de fallo hidráulico y con puntos de bloqueo mecánico que aseguran la cabina en posición elevada. De este modo, incluso si se pierde presión en el sistema, la cabina no puede caer accidentalmente. Una vez elevada, la accesibilidad resulta sorprendente. El mecánico tiene a la vista la culata, el sistema de inyección, el turbo, los colectores, los filtros, las correas, las bombas, el alternador y el compresor de aire. También se accede al módulo de refrigeración, al intercooler, a las tuberías y al cableado principal. Una apertura amplia que permite localizar fugas, revisar conexiones y sustituir componentes con relativa facilidad frente a algunos camiones con morro, donde ciertos elementos quedan enterrados en la parte trasera del vano motor. El mantenimiento en un camión de cabina adelantada puede ser de hecho más rápido y más directo. Al exponer todo el motor de un solo movimiento, las inspecciones periódicas se realizan con gran eficiencia. Filtros, niveles, fugas, abrazaderas y conexiones quedan a la vista sin necesidad de retirar paneles ni desmontar piezas accesorias. Esta accesibilidad resulta especialmente valiosa en entornos urbanos o flotas de reparto, donde los intervalos de mantenimiento pueden ser más frecuentes debido a los ciclos de uso intensivo y las constantes detenciones. Sin embargo, este sistema también implica ciertos desafíos. La cabina, con todos sus elementos, pesa considerablemente, por lo que los mecanismos de elevación deben ser robustos y estar diseñados con redundancias de seguridad. El motor, al estar muy cerca del habitáculo, puede estar extremadamente caliente tras un ciclo de trabajo exigente, lo que obliga a esperar unos minutos antes de intervenir directamente en él. Además, los cables, tuberías y conductos que conectan la cabina con el chasis deben tener suficiente flexibilidad para acompañar el movimiento sin sufrir daños. Por ello se utilizan arneses específicos y soportes diseñados para gestionar los cambios de posición de forma controlada. Más allá de su utilidad práctica, la cabina basculante forma parte estructural del diseño de cabina adelantada y permite que un motor encerrado bajo la cabina sea accesible de forma segura y rápida, compensando las limitaciones de espacio generadas por esta arquitectura. Es uno de los motivos por los que este tipo de camión resulta tan eficaz en mercados donde la compacidad y la maniobrabilidad son prioritarias. Pero que el motor sea accesible no elimina una realidad inevitable. Está justo debajo de la cabina. ¿Cómo afecta eso al ruido, a las vibraciones y al aislamiento dentro del camión? Tener el motor justo debajo de la cabina implica que el ruido, las vibraciones y el calor están mucho más cerca del conductor, y por eso la ingeniería del aislamiento juega un papel decisivo en los camiones de cabina adelantada. No se trata solo de comodidad. Controlar estos tres factores es esencial para evitar fatiga, proteger componentes y garantizar que la cabina siga siendo un entorno seguro incluso tras horas de trabajo continuo. El primer desafío es la proximidad, porque mientras en un diseño con morro, el motor permanece a cierta distancia del habitáculo, separado por el vano motor, el cortafuegos y varios componentes intermedios, en un camión de cabina adelantada, ese espacio prácticamente desaparece, y el bloque del motor, el turbo, los colectores y el ventilador quedan situados a pocos centímetros bajo el suelo de la cabina. Esa cercanía hace que el ruido mecánico, las pulsaciones del escape, las vibraciones del cigüeñal y el zumbido del ventilador puedan transmitirse con mayor facilidad si no se aplican soluciones específicas. Para contener esas vibraciones, el primer paso está en los sealant blocks, elementos fabricados en caucho o elastómeros de alta resistencia que desacoplan la cabina del chasis y absorben buena parte de las oscilaciones que generan el motor y la carretera. En algunos modelos modernos se emplean soportes hidráulicos capaces de adaptarse a distintos regímenes del motor, endureciéndose o suavizándose según las necesidades, un desacoplamiento que evita que el ruido estructural, el que viaja a través del propio chasis, llegue sin filtros al conductor.
A esto se suma un segundo nivel de defensa basado en materiales acústicos y térmicos, con un suelo de cabina que suele integrar varias capas de aislamiento formadas por espumas de alta densidad capaces de absorber vibración, barreras más pesadas que atenúan el ruido aéreo, láminas diseñadas para reflejar el calor y paneles multicapa que actúan como protección frente a la radiación térmica procedente del motor. Los fabricantes dedican mucho esfuerzo a evitar puntos débiles por donde el sonido o el calor puedan filtrarse. Ese mismo trabajo de aislamiento también se extiende al propio motor, y muchos camiones de cabina adelantada incorporan un encapsulado parcial, una estructura que lo rodea con materiales absorbentes que reducen la emisión de ruido. Este encapsulado está diseñado para soportar temperaturas elevadas y aislar el sonido sin comprometer la ventilación del motor. Dentro de ese mismo control acústico, el ventilador, más exigido en este tipo de camiones por su carga de trabajo, se optimiza mediante álabes diseñados para generar menos turbulencias y menor ruido aerodinámico. Todo ese trabajo de aislamiento también influye en cómo percibe el conductor el camión, ya que al estar más cerca del eje delantero en comparación con un convencional, las irregularidades de la carretera se sienten de manera más directa, sin que eso implique incomodidad, sino una sensación distinta con respecto a una cabina convencional, más técnica y más conectada con el trabajo del vehículo. Los sistemas de suspensión de cabina, la calidad de los soportes del motor y el diseño general del chasis resultan claves para suavizar esta interacción. A pesar de todo, la evolución de los camiones de cabina adelantada en las últimas décadas ha sido notable, y los modelos modernos han reducido significativamente el nivel de ruido y vibración gracias a mejoras en materiales, aislamiento, diseño estructural y regulaciones más estrictas. De hecho, muchos camiones europeos actuales ofrecen un nivel de confort comparable al de algunos modelos con morro, algo que hace 20 años habría sido impensable. Pero incluso con estas mejoras, la pregunta sigue en el aire. Si este diseño presenta ventajas claras y desafíos específicos, ¿por qué es el dominante en algunas regiones del mundo y casi inexistente en otras? ¿Qué llevó a Europa a adoptar de forma casi absoluta el camión con cabina adelantada, mientras otras regiones mantienen el diseño convencional con morro? La razón por la que la cabina adelantada domina en Europa y otras regiones es una combinación de normativas de longitud, entornos urbanos más estrechos y modelos logísticos muy distintos a los de países donde predomina el camión con morro. No es una cuestión de moda ni de tradición aislada, pues cada arquitectura de camión responde a un ecosistema técnico, legal y operativo específico. El primer factor determinante son las normativas europeas de longitud, ya que en la Unión Europea la longitud total de un camión articulado está estrictamente limitada y cualquier centímetro ocupado por la cabina reduce el espacio disponible para la carga. El diseño de cabina adelantada, con su frontal plano y compacto, permite dedicar la mayor parte del vehículo al remolque o la caja, optimizando así la eficiencia del transporte. En mercados donde el coste por kilómetro y la maximización del volumen transportado resultan cruciales, esta diferencia se traduce en ventajas económicas contundentes. A esto se suma la infraestructura europea, donde muchas ciudades conservan cascos históricos y calles estrechas diseñadas mucho antes de la aparición de los camiones modernos, un entorno en el que un vehículo con morro largo parte con desventaja al necesitar más espacio para girar, maniobrar y posicionarse. Basta pensar en centros urbanos antiguos, con esquinas cerradas y calles de un solo carril, donde cada maniobra exige precisión para no invadir aceras ni bloquear el tráfico, ya que un camión con morro puede verse obligado a abrirse demasiado en las curvas, invadir el carril contrario o realizar maniobras adicionales para completar un giro que una cabina adelantada resolvería en menos espacio. El camión de cabina adelantada, en cambio, sitúa el eje delantero prácticamente bajo el conductor, generando un radio de giro mucho menor y permitiendo maniobras más precisas, lo que facilita la distribución urbana, los accesos a muelles ajustados y la circulación en polígonos industriales con espacio limitado. Más allá del entorno urbano, las diferencias logísticas entre regiones también son profundas, con una Europa donde muchos trayectos son relativamente cortos o medianos, con frecuentes paradas, entradas a centros urbanos y tráfico intenso, un escenario en el que la compacidad del diseño de cabina adelantada se convierte en una ventaja continua. En Estados Unidos, Australia o Canadá, por el contrario,
Abundan las rutas de miles de kilómetros que recorren autopistas amplias y rectas interminables, lo que favorece a la cabina convencional por ofrecer mayor confort para el conductor, más espacio interior, menos vibraciones y una sensación de estabilidad pensada para trayectos largos, además de permitir la instalación de radiadores de mayor tamaño, algo especialmente valioso en climas extremos, donde los motores operan durante horas bajo carga sostenida. A estas diferencias operativas se suma también el factor seguridad, que influye en la preferencia regional, con una cabina convencional en la que el motor actúa como zona de deformación adicional en caso de colisión frontal, mientras que los camiones de cabina adelantada deben compensar esa falta de morro mediante estructuras internas reforzadas, materiales de alta resistencia y diseños específicos capaces de absorber la energía del impacto. Ambos tipos de camión cumplen sus normativas regionales de seguridad, aunque lo hacen adaptándose a la presencia o ausencia de espacio delantero. Detrás de esa preferencia regional, también aparecen factores culturales e históricos que completan el cuadro, con una Europa que adoptó masivamente el diseño de cabina adelantada durante los años 60 y 70 debido a las restricciones de longitud, consolidando una industria completa optimizada para esa arquitectura, mientras que Estados Unidos, sin estas limitaciones, desarrolló su industria alrededor de la cabina convencional. Con el tiempo, fabricantes, mecánicos y conductores se acostumbraron a los beneficios de cada diseño y la preferencia terminó formando parte del estándar regional. En el presente, el diseño de cabina adelantada sigue siendo dominante en Europa y Japón, donde el espacio urbano es limitado y las normativas continúan favoreciendo la compacidad. En Norteamérica, la cabina convencional sigue siendo la opción más extendida, especialmente para transporte de larga distancia. Incluso con las nuevas regulaciones europeas que permiten cabinas ligeramente más largas y aerodinámicas, el motor continúa situado bajo la cabina, porque el beneficio principal, la optimización del espacio útil, sigue siendo determinante. Cada región del mundo adoptó la arquitectura que mejor encajaba con su infraestructura, sus normas y su estilo de transporte, por lo que no existe un diseño superior, sino configuraciones que responden a necesidades distintas y perfectamente válidas. Con ese contexto claro, resulta más fácil comprender por qué existen camiones con el motor situado justo debajo de la cabina y qué implicaciones reales tiene este diseño. No es una solución improvisada ni una rareza técnica, sino el resultado de décadas de ingeniería condicionada por normativas, espacios disponibles, logística y eficiencia operativa. A lo largo del vídeo hemos visto que el diseño de cabina adelantada nace de una necesidad básica: aprovechar al máximo la longitud permitida por la ley y mejorar la maniobrabilidad en lugares donde cada metro resulta crucial. Esta decisión transforma por completo el camión desde su propia estructura, ya que al situar el motor bajo la cabina, el chasis debe adaptarse, redistribuir el peso y reforzar puntos clave para soportar vibraciones y cargas. Esa misma transformación también se refleja en la refrigeración, que se vuelve un desafío mayor y obliga a emplear sistemas más compactos, eficientes y potentes para mantener el motor dentro de rangos térmicos seguros, mientras la proximidad del bloque al conductor exige aislamientos específicos y un diseño cuidadoso para controlar ruido, calor y vibración. Y para que todo el conjunto siga siendo accesible, la cabina basculante se convierte en una solución imprescindible que permite realizar mantenimiento de forma rápida y directa. Este diseño también refleja la relación entre la ingeniería del transporte y el entorno donde opera. Europa, marcada por ciudades densas y normativas estrictas, adoptó este modelo por pura eficiencia. Norteamérica, con kilómetros de autopistas abiertas y trayectos de larga distancia, mantuvo la cabina convencional por su mayor confort y facilidad de refrigeración. Japón y otros países con espacios reducidos encontraron en el diseño de cabina adelantada una herramienta especialmente adecuada para su logística. Cada región eligió lo que mejor funcionaba para su realidad. Lo importante es ver que no existe una arquitectura superior a la otra. El motor bajo la cabina no es mejor ni peor que el motor delante del morro. Simplemente responde a necesidades distintas. Es una solución optimizada para maximizar la carga, mejorar la maniobrabilidad y adaptarse a entornos urbanos complejos. Una demostración clara de cómo la ingeniería se adapta al mundo real, buscando siempre el equilibrio entre rendimiento, seguridad, eficiencia y funcionalidad. Si quieres seguir explorando cómo funcionan realmente los vehículos y máquinas que mueven el mundo, puedes suscribirte para no perderte los próximos análisis.
Cada sistema, cada diseño y cada decisión técnica tiene una historia fascinante detrás y aún quedan muchos más por descubrir. Gracias por acompañarnos.